A lo largo de los años, el fútbol ha protagonizado historias realmente fascinantes. Remontadas increíbles, goles en el último segundo, campeones milagrosos, desplazamientos masivos de hinchas, duelos a vida o muerte entre rivales eternos, triunfos polémicos o crueles tandas de penaltis que nos han hecho estremecer. Pero la que vamos a contar no es una historia cualquiera. Es una de las historias más increíbles que se recuerdan en el mundo del fútbol, porque lo tiene todo. De película. Yo creo que da para un guión. No paraban de ocurrir cosas ilógicas, cosas que no suceden casi nunca. Lo que nadie esperaba es que se juntarían otro montón de planetas para que el Sevilla acabara ganando la Europa League. Llámalo magia, embrujo, no sé muy bien qué. Eso fue un momento muy bueno y eso nunca lo puedes olvidar. Sabíamos que esta copa, lo vamos a ganar esta copa. ¿Cómo? No sabe. Cuando el Sevilla activa el modo campeón, es imparable. Es una historia casi imposible. O sea, quiero decir, si lo vuelves a intentar, no va a salir. O el mejor sevillista que hubiera en el mundo hubiera hecho ese guión. Imposible. Que pasó todo. Es inolvidable, la verdad. No hay nadie que quiera más esta competición con nosotros. No hay nadie que juegue con tantas ganas de ganarla como nosotros. No lo hay. La fe de esta entidad con ese torneo, que somos capaces de hacer lo imposible. Penalti decisivo. Atención a Kevin Gameiro. Si Gameiro marca, el Sevilla ha ganado la Europa League. Se va Gameiro. Bajo los palos Obla. No me falles, Gameiro. Va Gameiro. Le va a pegar Gameiro. Es mayo de 2013. El Sevilla Fútbol Club se dispone a jugar la última jornada de la Liga frente al Valencia. Ha sido una temporada convulsa, con malos resultados y cambios de entrenador. 4 goles de Negredo dan una victoria aparentemente inservible para el Sevilla. Vuelve a terminar noveno en la clasificación y se dispone a afrontar un segundo año consecutivo sin jugar en Europa. Es el día de la despedida para una leyenda como Palop. También acabaría siendo el adiós de otro mito como Jesús Navas. Parece el final de un ciclo glorioso en el que el Sevilla volvió a ser grande. Y realmente lo fue. Acabó un siglo. Pero nadie podía imaginar que ese día empezaba otro que sería legendario. Tras aquella victoria se produce el primer hecho insólito de esta increíble historia. Es la primera señal, lo que cambia todo. Es el aleteo de la mariposa. Llevábamos 2 años quedando en 9ª posición y la época tan gloriosa parecía que no iba a tener continuidad. No nos tenemos que olvidar que el Sevilla, en este contexto actual, hacía muchos años que no ganaba un título europeo. El último había sido en 2007. O sea, parecía toda una era, así otra vez sin tocar plata. Parecía demasiado tiempo, ¿no? En estos tiempos actuales, un mundo para Sevilla. La sensación que había era que en aquel año, si no se conseguía finalmente la participación, habría que vender más jugadores, debilitando la plantilla que existía. Bueno, oye, y si luego al final pues las normas financieras de UEFA hacen que algún equipo, el 7º, el 8º, no entre, y nosotros estemos ahí, pues levantamos la mano nosotros y decimos, oye, pues podemos entrar nosotros como últimos. Asumíamos con resignación que otro año el Sevilla, por segundo año consecutivo, no iba a estar en competición europea hasta que recibimos la magnífica noticia. Si nos ponemos en la situación del Málaga y del Rayo, pues evidentemente ellos pensarán que era injusto. Si nos ponemos en la situación del resto de los clubes que conocen las reglas de juego, que saben que para poder competir no solo hay que clasificarse deportivamente, sino que hay que cumplir con una serie de obligaciones de tipo deportivo, de tipo burocrático y sobre todo de tipo económico. Las reglas son para todos. Un verano que estábamos pendientes de
no sé si quién tendría que tomar la decisión, pero nosotros sabíamos que si el Málaga o el Rayo no entraban en Europa, los siguientes éramos nosotros. El Rayo Vallecano no jugará la Europa League la próxima temporada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha desestimado el recurso. Tuvo todas las garantías para poder defenderse y si al final hubo una resolución en su contra, hay que entender que se aplicó no con criterio injusto, por venganza o cualquier otro tipo de animadversión con esos equipos, sino simplemente porque no cumplieron las reglas, como muchos otros equipos en Europa, en esa y en otras temporadas, se han quedado fuera por no cumplir las reglas. Sí, al final es hacer las cosas bien, cumplir la normativa, en este caso la normativa europea, y el Sevilla cumplía las reglas y es cierto que se benefició de que en otros dos casos pues no se cumplieran. Y lo peor es que eso nunca me ha pasado, es decir, que le pasa a dos el mismo año, el Sevilla se ve beneficiado, evidentemente cumpliendo la normativa exacta, pero se da justo en ese momento, ¿no? Cuando nos llega la noticia de que por rebote entramos en UEFA, fue como, ¿será una señal de que este tiempo tan oscuro que hemos vivido, tan dudoso, tan difícil, está por cambiar? El sevillismo pensaba que era el comienzo de algo importante y en la otra parte de la ciudad también pensaban que era el comienzo de algo importante. O sea, ya se estaban uniendo los astros, como se suele decir, para que ocurriera algo diferente. Los que más temían la posibilidad de que el Sevilla volviese a tocar plata hablaban de una primera señal, de que el Sevilla estaba mejor fuera que dentro de la competición, precisamente porque ya sabíamos que el Sevilla ahí era capaz de todo. Yo no me encontraba entre los que pensaba que el Sevilla iba a ganar aquella UEFA ni nada, estaba entre los que pensaba que era un momento de transición y que bueno, no lo consideraba una señal. Claro, empezamos de rebote, empezamos haciendo nuestro trabajo, pero que era insuficiente para llegar a donde nos daba la posición de UEFA, pero que a la vez había unas normas que algunos equipos todavía por una razón o por otra no estaban cumpliendo y que nosotros podíamos estar ahí. Entonces nosotros vivíamos esa posibilidad, la posibilidad de por si acaso vamos a estar aquí. El Sevilla había ganado los despachos, que tenía sus cuentas más o menos en orden, mientras que otros dos equipos no, y así que el Sevilla se clasificaba noveno, que es una magnífica posición para entrar en la UEFA por primera vez en la historia. Que una vez que entramos, pues yo tenía una pequeña prima por entrar en Europa, que era difícil, ¿no? Y entonces pues comenté con Del Nido y con Monchi, la prima, y dice, bueno, pero tú no has entrado en Europa. En Europa hemos entrado porque ha habido dos equipos que no han entrado. Y bueno, pero eso no es entrar. Bueno, como estamos contentos con tu trabajo, te la vamos a dar. Yo no creo en la suerte, sí creo por supuesto, en el trabajo y después que veces que las cosas parece que están escritas, ¿no? Creo más en el destino. Y el Sevilla pues estaba en el sitio ideal, con las normas cumplidas y después, bueno, después tuvimos que sudar sangre hasta proclamarnos campeones de la Europa League. Ese verano tiene un inicio, una génesis, que es en un programa de La Bombonera, en la televisión, en los medios nuestros, en la televisión propia, en la que hicimos un reconocimiento de culpabilidad absoluto, ¿no? De cómo estaban saliendo las cosas. Es el momento de asumir esa culpabilidad sin ningún tipo de excusa e intentar de corregir nuestros errores, porque evidentemente se nos acaban ya los argumentos y la defensa, ¿no? Tengo muchos recuerdos de lo difícil que era en ese momento para mí sacar el rendimiento, construir el equipo, adaptarme a las necesidades. Era un proceso como entrenador que me enriqueció muchísimo. Lo que ha ocurrido siempre en el Sevilla, por lo menos en la época en la que yo he tenido la suerte de estar presente, es que cuando ha habido alguna apretura y ha habido que posponer algún pago, se ha negociado y siempre hemos encontrado la predisposición de los futbolistas y del cuerpo técnico. Y la verdad que fue un verano difícil, ¿no? En el que el principal objetivo era vender. ¿A quién? Al primero que pasara por allí.
Que además el club, lógicamente al entrenador no le quiere decir todo el rato, bien, que vamos a vender jugadores. Pues al final hay una necesidad y que yo la sabía y había que compartirla, pero que lógicamente pues cuanto menos potencial perdiéramos, mejor. Hay que bajar el presupuesto a un 70%, al que tenemos actualmente, hay que vender jugadores. Digamos, se prepara el sevillismo para una época un poco más oscura después de tanta bonanza de años anteriores. Y claro, parecía que el Sevilla tenía que casi que empezar de nuevo. Éramos nosotros, con lo cual un verano de incertidumbre, de muchos cambios, que luego ya nos acostumbramos a ello, pero bueno, un verano que supuso, yo creo, un antes y un después. Tengo en la cabeza que en aquel ejercicio hubo que buscar fórmulas imaginativas. Todas se negociaron con los protagonistas, con los futbolistas, con los técnicos. No recuerdo en concreto el caso de Emery, sí también se negoció con él un aplazamiento, pero en todo caso fue un aplazamiento de unos pocos meses y a todos se les pagó hasta el último céntimo de euro de su ficha. Un elemento clave se llama Manchester City. El Manchester City es el origen de aquel gran Sevilla. ¿Por qué? Pues porque compra, que es un elemento muy clave, a Jesús Nava primero, creo que fue, y después Negredo. Es verdad que fue un momento que económicamente, como ha habido otros momentos, ¿no?, en el club a lo largo de la historia, que no eran buenos y que tuvimos que vender a Nava y Negredo, pero es verdad que manteníamos esa ilusión, ¿no? La venta de Jesús, la venta de Álvaro, la venta de Condovia y la venta a última hora de Medel, ¿no? Y jugamos, ganamos 1-2, hicimos un partido tremendo, muy bonito, allí en Old Trafford, y a la mañana siguiente, efectivamente, Gary Medel se fue al Cardiff. Entonces yo no recuerdo, bueno, pero lo aceptaba todo de buen grado porque tenía que aceptarlo. Eso fueron más o menos, hago números por encima, eran 75, 80 millones de euros, y eso nos permitió pues traer a Vaca, a Gameiro, a Vicente, a Nico. La verdad que cuando he llegado en Sevilla no conocía mucho este club, no sabía dónde era en España. Me recuerdo que cuando mi agente me ha hablado del Sevilla, he mirado sobre Google dónde estaba Sevilla en la carta de España. Había muchas dudas, ¿no? Delanteros que no se conocían, Vaca, Gameiro un poquito más, gente de segunda división, Vitolo, gente que había bajado, Carrizo y Enviá. Y hubo muchas incorporaciones, gente nacional que más o menos conocíamos y sabíamos que nos iba a aportar muchas cosas, y gente que venía también de fuera que no sabíamos el nivel realmente que iba a dar, aunque algunos eran jugadores contrastados, pero que luego han acabado siendo jugadores importantísimos en la historia del Sevilla. No es fácil porque hay, como lo he dicho, es un nuevo proyecto con un nuevo jugador, y a veces las cosas meten un poco de tiempo a venir y debes conocer también a los otros jugadores, el entrenador nuevo. Y bueno, aquello olía derrumbe, aquello olía segunda, y ya veremos qué pase. Y que en la UEFA League, pues nada, perder el tiempo. Hace una reconstrucción muy importante gracias a las ventas y gracias también a que llegan 13, 14 futbolistas, de los cuales normalmente si tú haces un porcentaje no te salen tantos buenos, pues en ese caso probablemente si no los 14 saldrían buenos 11. Una cosa es tirar un triple y que entre, pero luego volver a tirar el triple y que te vuelva a entrar y dice, este sabe tirar triples. Claro, ese proceso también de ese verano, de lo que era reconstruir otra vez el equipo. Me acuerdo que el primer partido contra Atlético de Madrid que perdimos, jugó Iborra de central, jugando de central, y había llegado 2 días antes. El Atlético de Madrid se impuso por 1-3 al Sevilla en el partido que inauguraba para ambos conjuntos la temporada 2013-2014 de la Liga BBVA. Los inicios, pues lógicamente son donde más recuerdo, por las dificultades, por mi inexperiencia, pero con una velocidad tremenda para experimentar y querer llegar cuanto antes. Viene Perotti, le va a pegar arriba. ¡Golazo! Primer desplazamiento ligero del Sevilla, no hubo goles. Final del partido en el Ciudad de Valencia, Levante 0, Sevilla 0. Cuidado que conduce Morales, cae peligro, va a pegar el chileno. Gol. Morales y Santa Cruz para el Málaga, Gameiro los 12 del Sevilla, empate, reparto de puntos.
final del choque entre Sevilla y Málaga aquí en el Ramón Sánchez Pizjuán. ...2-2 en el marcador, 90 en el Camp Nou, Machado del Sevilla, Messi se cruza Alberto, llega Messi, mete el pie a Beto, cuidado. Unai tiene un enfado monumental. Y por desgracia, derrota del Sevilla. Marcó Jonas en la primera parte, empataba Gameiro en la segunda, se empezaba a encontrar cómodo el conjunto de Unai, le dejó tocado el segundo de Jonas, le dejó absolutamente hundido el tercero de Víctor Ruiz. Se retiran los futbolistas del Sevilla, se retiran los futbolistas del Valencia, por desgracia, otro partido más con derrota. 3-1, victoria del Valencia, sigue sin ganar el Sevilla en la Liga. Yo creo que Unai estuvo allí un poquito en la limbo, mucha gente pidiendo el despido de Unai, que algunos jugadores se fueran, que no valían. Pasaban muchas cosas en el club, aparte del entrenador, pero evidentemente la figura de Emery se tambaleó durante un tiempo. Nosotros no tuvimos nunca ninguna intención de despedir a Emery, porque la realidad es que había hecho una buena planificación y había demostrado muchas cosas como para que pensáramos en su ida. Y ahí aguantaron el tirón, suponiendo que el equipo iba a ir a más. En Liga le costó muchísimo, pero apareció la gran especialidad del Sevilla, con muchas señales esotéricas durante todo el camino, auténticamente esotéricas, creo, que llevan al final que todos sabemos, pero es un Sevilla que casi tiene que prescindir de Emery, ¿no? Un empate que se va a derrota tal como iba el encuentro, que se ha estropeado en la recta final del partido. Pelota cruzada, no puede llegar Andrés. 29 de la segunda parte. Hay que poner para Gareth Bale dentro del área, solo Bale, gol. Gol de Gareth Bale. Marca el tercero el Sevilla, de momento no sirve. Si no lo ven se lo cuento, pero no se lo van a creer. Pide perdón a la Beto la grada. Recuerdo que Emery fue, me parece que a Cornellá, a un partido con el Español, que si no lo ganaba prácticamente lo destituían. Sinceramente, en ningún momento estuvo discutido, en ningún momento. Es verdad que hubo momentos críticos, ¿no? En la jornada que íbamos últimos, fuimos a Cornellá y parecía que si perdíamos íbamos a echarlo y ganamos 1-3. A veces, sin necesidad de decir grandes cosas, solamente con la compañía en ese caso del presidente y del director deportivo, los dos 5 minutos conmigo sentados, prácticamente sin hablar, entendía el mensaje, entendía el apoyo. Creo que esa primera es una lección para el Sevilla del futuro y también para el Unai del futuro, ¿no? El Unai de ese presente de 2013-14 aprende mucho y también es un entrenador que con su mano sabe llevar al equipo a las cotas a las que lo consigue, ¿no? Unai gestionaba muy bien la plantilla. Otra cosa que mucha gente no lo sabe, que Unai siempre tenía o siempre le daba tiempo, minutos, partidos a todo el mundo, a todos los jugadores. Todos los jugadores estaban enchufados en el equipo, en el objetivo. Yo me fui a Londres un 20 y tantos de enero, en mi última reunión con Unai, y después de preguntar a él le ofrecí la renovación, evidentemente ya de la mano del presidente en ese momento que era Pepe Castro, ¿no? Sí, la confianza en Unai, en un momento que no era fácil, porque todavía no habíamos ni eliminado ni a Loporto, ni al Maribor, ni a nadie, confiábamos en él. Y llega un momento en que nosotros, fue como, nos ha costado, sí, fueron pasitos chiquititos, pero hemos llegado a donde queríamos, al momento psicológico que queríamos, por lo menos psicológico, de confianza. Confiamos en el proceso, confiamos en ti, Unai, confiamos en nosotros, confío en mi compañero y a partir de aquí no podemos parar ni volver para atrás. Unai Emery es un loco del fútbol, que la verdad que él le gusta tanto el fútbol, le vive con mucha pasión y cuando hablas de fútbol con él es que no se para, es que y se ve cuando jugamos un partido y que él se puede entrar en el campo con nosotros, él quiere, ¿sabes? Pues estaba criticado, igual que el inicio de temporada del equipo, pero si algo nos enseñó Unai en todo ese tiempo, aparte de otras cosas a nivel futbolístico, era crecerse ante la adversidad. Y cuando venían mal dadas, había que juntarse entre todos y si salíamos de ahí íbamos a salir más fuertes. Y pues yo creo que fue un poco el ejemplo que el míster nos dio, que
las cosas no salían, pero que sacábamos la cabecita y salimos mucho más orgullosos y mucho más compuestos. Decía, presidente, Monchi, yo quiero con el Sevilla jugar la Champions. Entonces el Lido me hizo una reflexión. Unai, ¿has ganado algún título? No, todavía no. Pues tú, cuando lo ganes, lo vivas, entenderás lo que es ganar un título, además de querer estar en Champions. Todo parece seguir encajando, pero de repente llega un terremoto institucional. El presidente, José María del Nido Benavente, se ve obligado a dimitir por motivos personales, dejando a la entidad en estado de shock. He demostrado siempre mis 27 años de vinculación activa al Sevilla Fútbol Club desde 1986, que he estado a disposición de esta casa para todo lo que se me ha necesitado. Hoy lo dejo con pesar, con una profunda tristeza y al mismo tiempo con humildad. Todo el mundo no lo esperábamos, no era algo nuevo porque ingresé en prisión cuando ya la sentencia era definitiva, estaba condenado desde hacía tiempo, ¿no? Bueno, sí, yo incluido, todos pensábamos que el Sevilla grande podía haber concluido ahí. Cualquier club que tenga que soportar ese seísmo, pienso que lo hubiese notado. Bueno, el Sevilla al final no lo notó, es que el Sevilla ganó la competición, pero creo que hubiese sido una convulsión tremenda. Complicado. Y sin embargo, el Sevilla ahí en ese sentido, y en eso sí Pepe Castro lo hizo muy bien, supo tener esa continuidad de darle como si no tuviera trascendencia, que la tenía muchísimo. Aunque tú quites una pieza, no siempre por quitar una pieza importante se te va a desmoronar el proyecto, ¿no? También era un club con unas estructuras muy sólidas y un grupo de gente que se habían traído, una plantilla que mentalmente demostró ser más poderosa de lo que podía creerse de gente que acababa de llegar. Sí, fueron momentos donde era difícil abstraerse, pero es verdad que había una cierta estabilidad, incluso con esos momentos de decisiones en el club que se tomaron por las necesidades del contexto. Había una cierta continuidad. De tranquilizarnos, de reforzar la idea de que independientemente de esto, nuestra idea, nuestro objetivo, nuestro proceso sigue para adelante. Eso es una cosa independiente a vosotros. Y creo que esa caída del Nido Benavente hizo que también la gente interiorizara que al Sevilla había que cuidarlo, que el Sevilla era lo más importante, que al Sevilla no le podía faltar el apoyo y el aliento. Y porque se dan las circunstancias de que el Sevilla resiste ese terremoto y va avanzando en la competición, va haciendo su camino, y igual te despeñas en una situación bastante más estable, y aquí no ocurrió. ¿Por qué? Por eso, y supongo que por otras cuestiones que se van de nuestro entendimiento, ¿no? Por si fuera poco, en lo deportivo, el Racing de Santander, equipo de tercera categoría, elimina al Sevilla de la Copa del Rey, zarandeando aún más el proyecto. Fue un duro palo. Fue una eliminatoria muy dolorosa para nosotros. Dolorosa porque estábamos en una curva ascendiente de exhibiciones, de resultados, de confianza, pero el fútbol es muy fértil en pegarte un palo de vez en cuando. Pero también es verdad que quizás esa reserva de energía y de fuerza nos sirvió para nuestro campeonato fetiche, que fue la Europa League de nuevo, ¿no? Y quizás a todos esos equipos que eliminamos, que son algunos más, pues nos sirvió de humildad. Es posible que aquella eliminación tuviera mucho que ver con aquel terremoto institucional, ¿no? Un club que... Porque los futbolistas, evidentemente, leen la prensa y saben lo que pasa y están dentro del club. Nos dolió mucho. Los días siguientes, Unai, con toda su positividad y motivación, y nos dijo, esto ha sido un palo muy gordo, porque queríamos llegar a la final. Pero que tenemos otra final por delante y vamos a llegar a esa final. Una vez que perdimos, al día siguiente, un jueves, y al día siguiente, un viernes, tuvimos una recepción que se hacía en el Sánchez Pizjuán. Entonces, un aficionado me hizo una reflexión aquel día. Me dijo, Unai, no estarás hoy bien, estarás fastidiado después de perder ayer contra el Racing.
Pero eso puede ser un punto de inflexión para que este año ganéis la Europa League. Porque esto nos pasó con Juan de Ramos, quedamos eliminados en Copa y luego ganamos la Europa League. Ese es tu camino. Y cuando él dice eso, es como nosotros, pero ¿qué final? ¿No? ¿Será de la UEFA? ¿Estará hablando de la Europa League, que vamos a la final de la Europa League? Nos dejó en el aire. Es el palo gordo, aguantarlo, crecer, aprender de esto, pero que vamos a llegar a una final. Y vamos a ir a una final. Incluso en esos momentos llegaba allí y trataba de con una sonrisa siempre buscar lados positivos para seguir teniendo motivaciones, ¿no? que eran muy importantes, porque la Europa League siempre ha sido un lugar en el Sevilla y ese año donde nos agarrábamos para ser felices. Aquí empezaba el discurso de Unai, que lo hizo tan famoso, que aquí empieza el camino de la final. Aunque ya hayamos hecho ya un recorrido importante, por eso hemos llegado aquí a las eliminatorias, aquí empieza a dónde vamos a llegar. Y vamos a llegar a la final, porque nadie va a querer llegar a la final como nosotros. Y nosotros fuimos detrás de él. Yo estuve con el Sevilla, yo fui uno de esos 3.000 locos que fueron a ver al Sevilla en un partido que no era decisivo. Se planta con un 0-2 que parece... que podría parecer definitivo. Lo que se quiere esta competición y lo que representa para el Sevilla, yo ahí aquel día fue el primer día que lo entendí. Pasara lo que pasara, ya era historia. El guión es demasiado bonito como para que se cumpla. Bueno, pues el guión salió y se cumplió. Ante este equipo se tiene que levantar el sombrero todo el mundo, ¿no?